Y vamos a compartir entonces ese documento para hacer unas observaciones que me parecen pertinentes. Aquí compartir. Vamos a compartir esta pestaña. Aquí está el documento inteligente. En este momento lo estamos compartiendo y ahí veo que ustedes lo están viendo. Vamos a trabajar en algún momento el asunto que tiene que ver con la redacción según la norma APA. Si ustedes se fijan en el documento que está aquí, vamos a aumentarle un poco de tamaño para que ustedes lo puedan ver de mejor manera. Si ustedes se fijan, el documento tiene una serie de indicaciones, es decir, fácilmente entendibles, por lo que de alguna manera se nos está indicando qué hacer, al menos en la primera página, ¿sí? Entonces, plantilla inteligente, dice, este documento incluye los componentes de la tesis, los componentes de la tesis y breves explicaciones. Estos comentarios deben ser borrados antes de entregar el trabajo de tesis, obviamente, ¿no? Todos los textos en azul son apuntes. Esta primera página debe ser borrada antes de entregar la tesis, bueno, recomendaciones que parecieran ser obvias. Formato, tipo de letra. Entonces, muestre ver, sí, por acá me están diciendo. Tipo de letra, entonces Tiny New Roman 12. Aunque la norma APA 7 dice que usted ya puede usar cualquier tipo de letra, bueno, cualquier tipo de letra no, ellos ponen unos tipos de letra específicos, pero aquí les están diciendo que lo hagan en este. Entonces, todo el tiempo deben ustedes estar revisando que estén trabajando este tipo de letras, ¿sí? Para todo el texto, dice acá. Y como este es el documento guía, pues hay que seguir las indicaciones que están allí. Si por alguna razón escribieron en otro documento en Arial y lo traen para acá, entonces ustedes lo que hacen es verificar que al momento de ponerlo allí, el texto siga quedando en este tipo de letra. Dice aquí, aunque puede reducirse para los anexos, ilustraciones y tablas, esto que está aquí debería corregirse. La norma APA nunca habla de ilustraciones, sino que habla de figuras, ¿no? Tengan en cuenta eso. Pero es importante ver que si usted está haciendo una tabla y la tabla tiene muchos elementos, entonces usted puede utilizar un tamaño. Yo recomiendo que el tamaño del texto en las tablas sea de 10, si aquí es de 12, o incluso de 9. Eso hace que estéticamente se vea mejor. Reservando el uso de cursiva solo para las palabras que tengan un origen diferente al español. O sea, cuando ustedes utilicen, por ejemplo, feedback, entonces la ponen en cursiva en ese caso. La palabra solo aquí no debería tener tilde, ya desde el 2010 se recomendó que no. Todo el texto tiene que estar justificado a la izquierda, es decir, seleccionan la opción justificar a la izquierda, aquí en formato seguramente, ¿sí? Estilos del párrafo, donde sea que esté la justificación. Generalmente uno trabaja en su documento Word. Numeración superior derecha, márgenes izquierdo, ahí están los márgenes, se supone que este formato las tiene, si no ustedes las pueden verificar. 4, 2, 5, 2, 5, el papel tamaño carta, seleccionan esos datos. Todo eso parecen bobadas, pero pues cuando entreguemos el trabajo, si no está con esas condiciones, no nos la van a recibir. Interlineado siempre trabaja en el 1,5, excepto citas textuales que va a espacio simple. Después de los títulos o capítulos se ponen 2 saltos de línea. Al intercalar una figura o una tabla, 2 líneas entre la última línea del texto y la figura. Y 2 líneas entre la figura y su título, al igual que después de la figura, para continuar con el texto. Estos son recomendaciones simples, pero que si ustedes las interiorizan cada vez que incluyen una tabla, pues naturalmente van a tener allí el elemento asociado. Te subo esto por acá para que no parezca que esté mirando para el piso a cada rato. A ver, pongo mi celular por aquí. Ok, listo, así ya no parece que estoy mirando al piso. La extensión de la tesis doctoral dice, desde la introducción a las recomendaciones, es decir, antes de empezar las referencias bibliográficas, debe tener mínimo 120 páginas. Dice mínimo 120 páginas.
pero más o menos alrededor de eso, 110, 120, 130, digamos que son valores que podría uno pensar que son aceptables. Dice, todo documento que requiere ser incorporado o información complementaria es ubicada en los, no es en los anexos, es en los apéndices, ¿no? Ahí podrían ustedes cambiarle eso. La norma APA habla de apéndice, no habla de anexos. Estas son las orientaciones que están acá y pues no las borren o pásenlas a otra hoja para que siempre que tengan alguna duda, ustedes van y revisan allá. No olviden que en este momento ya deben tener ustedes un libro, un texto, entonces ponen aquí el título de la tesis, ¿sí? Aquí donde dice título de la tesis, simplemente ustedes lo que hacen es poner ahí el título. Uno, digamos que selecciona y comienza a escribir ahí, entonces el título de mi tesis es, arrancan y escriben ahí, le dicen propuesta de lineamientos, bueno, y escriben, obviamente la ponen en negro, ¿no? Pero pues ahí les dejan ese esquema, seguramente es para que lo hagan de esa forma. Y eso de tesis doctoral lo van a dejar ahí quieto, eso no se cambia. Luego ponen aquí, bueno, ahí trae unas indicaciones, dice tesis doctoral, que no, seguramente como requisito para obtener el grado de PhD, ¿no? Aquí ponen doctor en, y entonces ponen doctor, borran esto aquí, se paran encima, simplemente, y ponen el grado, para obtener, ¿no? Aquí esto les sobra, seguramente lo quitan, eso es cuestión de lógica. Para obtener el grado de PhD, doctor en, seleccionan aquí y ponen educación e innovación. Y ahí ya van rellenando. Fíjese que cuando usted escribe le queda con el mismo formato de acá, ¿sí? Entonces simplemente viene acá, si esto tuviera, aquí está, y lo cambia. Y ahí le queda doctor en educación, presenta, no cambie. Entonces aquí donde dice nombre del doctorado no lo borre, sino que ponga ahí su nombre, Pepito Pérez, ¿verdad? Borra el resto. Borra el resto. Y entonces lo pone de ese color. No se sabe exactamente qué color es como un gris ahí. ¿Era este? No, quedó más claro, es como un negro, entonces viene por acá y pone uno más. Bueno, ahí busca el color, ¿no? Pues si pone aquí el color, seguramente va a cambiar arriba. Pero no le puede poner el formato porque de pronto le cambia ahí. Asesor, entonces aquí pone el nombre del asesor, lo mismo, tratando de no dañar el formato, ¿no? Y ahí dice México, pone el año, como si ustedes se van a graduar a más tardar en 2 años, es decir, en el 2026, 2027, pongan, diga, vamos a graduarnos en el 2027 y listo. La presente tesis doctoral debe ser citada como sigue, entonces aquí ponen la cita, como si fuera su cita, ¿su cita qué? Su cita bibliográfica. Los apellidos del autor, Pérez Raya Martínez, nombre Jaime, ¿verdad? Año 2027, título, el título de la tesis, y esto que dice aquí, tesis de doctorado de la Universidad de Investigación e Innovación, lo dejan tal cual está ahí, y listo, siguen avanzando. Esto lo dejan ahí tal cual está, ¿sí? Esto es el Creative Commons, es para que cualquiera lo pueda usar bajo esa licencia. Y aquí arrancan con el resumen, ¿sí? Entonces comienzan a escribir acá. El resumen es lo último que uno escribe, ¿no? Porque la única forma de resumir algo es cuando ese algo ya existe. Si no existe, pues no hay forma de hacer el resumen. Pero aquí comenzarían a escribir. No sé, esta tesis partió de la urgente necesidad de resolver el problema X. Y ahí usted, bueno, ahí esto está en negrita, seguramente debe quitarle la negrita y ponerlo en ¿qué? En este texto, ¿verdad?
Se dice que el resumen debe estar a 1 o 2 líneas del comienzo, 1 o 2, y el primer párrafo del resumen no tiene sangría y el segundo párrafo y sucesivos sí tienen sangría, y acuerden que la sangría es de 1,27, ¿no? Luego viene el abstract. Como les digo, eso es lo que se hace al final. Los agradecimientos, pues eso sí ya cada quien escribe ahí lo que le parezca que debe escribir. La dedicatoria, lo mismo, ¿verdad? Y luego viene el índice. Aquí de alguna manera ya está generado el índice, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ¿cuál es el contenido de la tesis? Pues viene la primera parte, que es la introducción. En la introducción, ¿qué es lo que habitualmente uno hace? Presentar de alguna forma. ¿Alguien tiene un micrófono abierto, por favor? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Vamos, ya lo apagaron. Vamos a mirar cuántos asistentes tenemos hoy. 44, pero 2 son yo. De que hay 42. Vamos a reportar eso que están pidiendo, esa información. A ver, ¿dónde será? Está por aquí, la están pidiendo ya. Ok, a ver aquí. Vamos a enviar la evidencia. Ya tenemos 45, se aumentó la cantidad de personas. Excelente. Aquí tenemos 43 asistentes del doctorado en educación e innovación. Muy bien. Bueno, entonces les decía que en la introducción lo que se hace es una primera aproximación a lo que se hizo en el trabajo. Entonces, que usted diseñó unos lineamientos metodológicos para resolver un problema. Entonces, usted plantea ahí que de eso se trata esa parte de la introducción. Algunos dicen, plantea aquí tal cosa, plantea aquí tal otra. Muchos incluso utilizan la introducción para referirse al planteamiento del problema, pero fíjense que aquí está. Entonces, no valdría la pena hacer esa distinción allí en la introducción. El capítulo 1, aquí es como contarle a la gente un poco de qué va la tesis sin entrar en demasiados detalles, sin que sea el resumen, ¿no? El resumen podría confundirse con la introducción, pero es la introducción al tema. Ahí se habla de la situación problemática, del problema en términos generales, y se plantea cómo fue que se hizo la solución, pero eso se va a contar obviamente más adelante. Luego viene línea de investigación de la universidad. Entonces acuérdense que la universidad tiene varias líneas, ustedes seleccionan una y hacen una breve descripción de la línea de investigación, sobre todo respondiendo a la pregunta ¿por qué me le apunté a esa línea de investigación, ¿no? Es un poco como justificar por qué la escogió. Y eso se da en función del del tipo de investigación, en función del problema, ¿no? Básicamente. Luego viene el planteamiento del problema. Fíjese que aquí el formato está hablando, vea, planteamiento del problema, y está hablando de la formulación del problema, la pregunta de investigación. Aquí en el planteamiento del problema es donde yo siempre les he dicho que va la descripción de la situación problemática, ¿sí? Y va la identificación del problema. Para mí, la formulación del problema está dentro del planteamiento del problema, pero como aquí lo proponen de otra forma, entonces tienen otro apartado para poner ustedes la pregunta de investigación. Entonces, aquí en esta parte del planteamiento del problema es donde ustedes deberían poner el contexto, donde se desarrolla la actividad, las consecuencias decir cuál es la situación problemática, ¿no? En el contexto, ustedes dicen cuál es la situación problemática y cuentan el contexto. Luego dicen cuáles serían sus efectos, cuáles serían sus consecuencias, cuáles serían sus posibles causas. 4 partes deberían estar ahí
digamos, en la primera parte del planteamiento del problema. En la segunda parte, entonces ustedes dicen cuál causa la identifican como el problema y cuáles serían las teorías que explican el problema y cuáles serían las estrategias posibles de solucionar ese problema. Y luego si tienen la formulación del problema, que es la pregunta de investigación que es fundamental. Si seguimos revisando, a ver si podemos bajar acá. Me salí del documento, aquí. Si seguimos bajando, luego viene la justificación, ¿sí? Ahí en la justificación es donde ustedes van a decir por qué se justifica hacer el trabajo. Y entonces está la justificación económica, está la justificación social, está la justificación cultural, todas las que ustedes quieran poner, la justificación teórica, la justificación metodológica. Después viene el objeto de estudio. Bueno, esto del objeto de estudio pues es básicamente concentrarnos en el problema. Aquí como que repiten un poco este asunto, pero bueno, no hay una descripción, miraremos más adelante si está. El campo de acción tiene que ver con el contexto y aquel espacio donde se va a realizar. Luego viene el objetivo general. No se olviden ustedes que el objetivo general tiene que ser o tiene que descender de la pregunta de investigación, el general. Y no olviden que el objetivo general hay que redactarlo de tal forma que la ejecución o que el desarrollo de este debe depender única y exclusivamente del investigador. Los objetivos específicos pues son tareas más pequeñas que la grande, pero que al realizarlas una debajo de la otra, es decir, en forma continua, cuando termine de hacer el último de los objetivos, se supone que habría cumplido el objetivo general, ¿no? Luego viene la hipótesis. Vea, la hipótesis es poner la pregunta de investigación, que la tenemos por acá. Aquí está la pregunta. La pregunta nos sirve para plantear la hipótesis. Y la hipótesis es básicamente tomar la pregunta y ponerla en castellano. Ya no nos estamos preguntando si la estrategia sirve para solucionar el problema, sino que afirmamos, la estrategia sirve para resolver el problema. El alcance temático, digamos, habíamos hablado del alcance de la investigación, como que hasta dónde va, si es descriptivo, si es correlacional, en fin, ahí ustedes lo van a determinar. Y la delimitación espacial y temporal, que estaría relacionada con el marco contextual. Pero la delimitación espacial y temporal es decir, en qué espacio se va a realizar y en qué, digamos, fragmento del tiempo se va a hacer, de qué año, de qué mes a qué mes, es decir, algo así como lo que tenemos en lo que se llama no el presupuesto, sino como una especie de agenda del proyecto. Este sería el primer capítulo, vea, tiene todos esos apartados. Se supone que a estas alturas ustedes ya deberían tener una especie de borrador de esto. Digo yo, deberían tener, porque el primer capítulo es lo que se ha estado trabajando sobre el planteamiento del problema. Luego viene el capítulo número 2, y entonces vienen los fundamentos teóricos referenciales. Entonces está el estado del arte, y aquí lo asimilan al marco histórico y actual. Entonces, si ese estado del arte es de los últimos 7 años, pero si es histórico, entonces también habrá que considerar cosas que se han hecho antes, ¿no? Veamos qué nos ponen acá para mirar qué podemos decir. Entonces, aquí, ¿qué les recomiendo yo? Hagan una parte que sea el marco de antecedentes, eso que habíamos dicho que era lo que había ocurrido desde un tiempo anterior hasta acá. Eso lo pueden poner de primero. Y de segundo ponen entonces el estado del arte, que es la situación actual del objeto de investigación en los últimos 6 o 7 años, ¿sí? A partir de los textos que ustedes han recabado. Entonces, textos para la línea de tiempo para hacer como la primera parte del estado del arte, si se quiere, señalando que esos son el marco histórico o los antecedentes, y lo que es propiamente el estado del arte sería como la segunda parte, y allí ponen el estado del arte, ¿no? Ponen la ecuación de búsqueda, ponen
el análisis que hayan hecho de todas las categorías. No olviden que se analiza por filas y no por columnas la matriz que hemos llenado con la revisión de los textos. Luego viene entonces el marco teórico. El marco teórico, lo que dijimos que debía ir en el marco teórico, la explicación teórica del problema. Y leemos primero sobre el marco teórico, construimos un mapa mental de ese marco teórico a partir de los elementos que vamos encontrando a medida que vamos leyendo. Y después tomamos ese mapa que hemos construido, ese mapa mental, y redactamos lo que para nosotros fue esa estructuración que hicimos en el mapa mental. Luego lo mismo hacemos con el marco conceptual. A la vez que vamos leyendo, vamos buscando los elementos teóricos, vamos buscando los elementos conceptuales. Entonces aquí construimos nuestro mapa conceptual de los conceptos más importantes, armamos nuestro mapa conceptual y aquí en el mapa conceptual lo que hacemos es describir el mapa conceptual. Y está el marco contextual. Vea, yo les decía que en el documento inteligente no aparecía histórico contextual, sino marco contextual, que fue lo que vimos hoy, que es hacer una aproximación a los contextos culturales, económicos, sociales del espacio específico, el contexto geográfico en donde vamos a realizar nuestro trabajo. Entonces simplemente es párrafo a párrafo comenzar a describir cada uno de esos contextos sin tener que ponerles un subtítulo para no agrandar innecesariamente la lista de contenidos. Luego viene el marco legal y normativo. Eso todavía nos falta por verlo, lo veremos, no sé si mañana o pasado mañana, pero eso está pendiente por revisar. Ya les decía yo que el marco legal va de lo general a lo particular. Entonces, si nuestro problema de investigación se circunscribe dentro de la educación, entonces, ¿qué establece la UNESCO para el mundo en términos de educación? ¿Qué establece la Constitución y las leyes de educación en Ecuador para la educación? ¿Y qué establece el PEI, el proyecto educativo institucional, o como lo llamen, en cada una de las instituciones con respecto de la ley en términos normativos? No se trata de copiar y pegar los artículos y cosas por el estilo, no. Es la interpretación que le damos a esos artículos, la interpretación que le damos a esas recomendaciones, la interpretación que le damos a esas normas y lo ponemos allí. Igual se ponen las referencias para si alguien quiere conocer en extenso el marco legal, pues pueda dirigirse a ese espacio a hacerlo. Capítulo 3, los fundamentos metodológicos y los resultados de investigación. Esto ya será lo que ustedes se van a concentrar en la instancia número 2. Esperaría que ustedes en la instancia número 2 ya lleguen con esto para hacer un ejercicio al respecto. Pero bueno, veamos qué es lo que nos dice acá. Lo primero que les piden es el cuadro de operacionalización de las variables. Ya vimos cómo se hace, les envié varios documentos que dicen cómo se hace ese ejercicio. Así que ustedes pues tendrán naturalmente que construir la operacionalización de la variable a partir de la revisión que hagan ustedes a partir de la revisión que hagan ustedes del marco teórico, de la teoría específicamente. Entonces, fíjense que ahí tendrán que definir el enfoque, diseño y tipo de investigación de la tesis. El enfoque tiene que ver con cualitativo, cuantitativo o mixto. El diseño tiene que ver si es experimental, preexperimental, cuasi experimental, ¿verdad? Y el tipo de investigación de la tesis, es decir, dentro del enfoque mixto o dentro del enfoque cualitativo o cuantitativo, ¿cuál sería el elemento que asumen? Yo diría que el tipo sería mixto, cuantitativo, cualitativo, y el enfoque es ya cómo asumimos cada uno de esos tipos. Lo que pasa es que aquí está como al contrario, debería ir de lo general a lo particular. Luego está la definición de los métodos, técnicas e instrumentos y obtención de datos. ¿Qué métodos va a utilizar? Eso lo determina la metodología que usted vaya a usar aquí dentro del enfoque, ¿no?
Si usted usa cualitativa y dice que el enfoque es de investigación-acción participativa, pues el método tendrá que ver con investigación-acción participativa. Las técnicas y los instrumentos, pues las técnicas e instrumentos que use ese tipo de investigación para obtener los datos. Determinación de la muestra y su criterio de selección, ¿sí? Entonces, seguramente usted va a intervenir o a pilotar o hacer un piloto, una prueba de su propuesta, tendrá que decir con quién lo va a hacer. Si usted está planteando una estrategia para que los niños de segundo primario aprendan a leer de mejor manera, su población tendría que ser el contexto del país, los niños de segundo primaria de Ecuador. Y la muestra sería una muestra por conveniencia, seguramente relacionadas con sus estudiantes, ¿no? En fin, es como un ejemplo, ¿no? No necesariamente todos trabajarán en una escuela. Luego viene el trabajo de campo, presentación de evidencia si corresponde. Entonces, evidencia de aplicación de los instrumentos. Si usted hizo un test de entrada y un test de salida, pues ahí tendrá que mostrar evidencia de eso que hizo. Si usted hizo una encuesta, entonces tendrá que presentar evidencia de que la encuesta se hizo. Si usted hizo una entrevista, pues tendrá las evidencias de la entrevista. No olviden que siempre tiene que haber evidencia de todo lo que hacen. Hoy día todo eso se puede almacenar en repositorios digitales para no ponerlos ahí dentro del cuerpo de la tesis, porque eso lo único que hace es generar volumen innecesario. Aplicación de los instrumentos, procesamiento de la información, aquí es donde estaría el trabajo estadístico que ustedes hagan o el análisis cualitativo que ustedes hagan. Por ejemplo, que tuvimos unas entrevistas, entonces seguramente tendrán que hacer análisis del discurso. Que aplicaron una encuesta, entonces seguramente tendrán que hacer un análisis cuantitativo de la encuesta porque es factible hacerlo. Que aplicaron un test cuantitativo, entonces todas las pruebas estadísticas a que haya lugar. Análisis de los resultados de los datos obtenidos. Aquí reitero de nuevo, no se trata de describir las gráficas, de escribir las tablas, se trata de explicar la razón por la cual la gráfica tiene la forma o la manera como se presentan los datos en la tabla. Es mejor utilizar para presentar resultados gráficas o figuras en vez de utilizar tablas, ¿no? Y redacción de resultados y discusión. Entonces aquí es donde usted dice, luego de aplicada la estrategia, luego de hecha la validación o de haber sido hecho el piloto, los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. Se encontró que los estudiantes mejoraron su comprensión de lectura en un porcentaje del 25%. Este hecho coincide con guarismos encontrados por Pepito Pérez y todos los que hayan encontrado una situación similar, pero entra en contraste con lo que le sucedió a tales y tales y tales investigadores. El resultado nuestro se explica porque en el contexto tal y tal cosa, y seguramente dicen el contexto de tal autor era diferente. En fin, todos esos elementos en la redacción de los resultados y la discusión de los mismos. Eso en cuanto a la parte de fundamento metodológico y resultados de la investigación. Luego viene la propuesta, ¿sí? Se presupone que esta propuesta es la que usted evaluó y es la que mira los resultados acá. Es decir, presenta los resultados antes de presentar la propuesta, pero pues así está el formato, entonces así hay que dejarlo. Fundamentación de la propuesta de transformación. Aquí es donde usted plantea, por ejemplo, si los que están diciendo que van a hacer una metodología, pues bueno, ahí la plantearían. Insisto en que una metodología es una cosa muy amplia. Pero ahí es donde se describe, es decir, aquí el capítulo 4, propuesta de transformación, es la que debería tener al menos 20 páginas para que se parezca al trabajo de Einstein. 20 páginas. Fundamentación de la propuesta de transformación. Aquí es donde usted expone los fundamentos teóricos de su propuesta. Ahí es donde usted expone el problema otra vez y dice por qué esos elementos que usted está proponiendo allí los va a resolver. Aquí donde dice la estructura de la propuesta, si usted dijo voy a proponer un conjunto de lineamientos, entonces ahí estará establecido esas propuestas.
los objetivos, los propósitos, la idea rectora, las premisas generales, las premisas particulares, las acciones a realizar, los elementos a tener en consideración, todo debe estar aquí en la estructura de la propuesta de transformación, ¿verdad? Y luego viene la valoración, evaluación de la propuesta de investigación. Aquí en este punto, justamente aquí, yo pondría estos elementos. Incluso, o sea, esto que dice aquí, esto que dice aquí, trabajo de campo, aplicación de instrumentos, aquí se señalaría cómo se van a hacer, y aquí justo en esta parte, aquí volvería a poner exactamente lo mismo, pero ya no cómo lo voy a hacer, sino cómo lo hice. ¿Mm? Es decir, esa es la manera de interpretar ahí el asunto. Aquí decimos cómo vamos a hacer, o sea, cómo vamos a hacer el trabajo de campo, cómo vamos a hacer el trabajo de aplicación de instrumentos, cómo vamos a hacer el procesamiento de la información y cómo vamos a hacer el análisis de los resultados, ¿sí? Para que tenga sentido. Y todo eso lo volvemos a poner acá, en la valoración de la evaluación. Es decir, ahí decimos cómo lo hicimos, qué instrumentos usamos, cuáles fueron los datos que obtuvimos y la discusión de los resultados. Y después de eso, entonces sí ya vienen las conclusiones, las recomendaciones, ¿sí? Y desde aquí hasta... está muy rápido. Bueno, eso me toca despacio. Desde allá, desde donde señalé hasta aquí, es que dice las recomendaciones que debe haber 120 páginas, ¿no? Todo ese pedazo. Ahora, aquí dice anexos, como les digo, debería decir esto apéndices, no anexos, porque estamos hablando de que el documento se ajusta a la norma SAP. Yo daré esa observación a la doctora Valis para ver si ella considera hacer el cambio. Índice de figuras, ya tenemos figuras, luego viene el índice de tablas. No, esto no se trabaja. Si somos exhaustivos, no hay índice de gráficas en la norma APA, solo hay figuras y tablas, ¿no? Entonces, ese índice de gráficas le ponemos aquí un interrogante porque en la norma APA eso no se considera. El índice de tablas sí, obviamente. Luego aquí arranca la introducción, ¿sí? Entonces, de aquí para abajo comienza usted a escribir la introducción y luego viene el capítulo 1, que es la proyección de la investigación, y arranca. Línea de investigación, entonces aquí es donde usted dice, la línea de investigación en la que esta tesis se circunscribió fue tal línea en la medida en que, dado que la línea trabaja tales y tales elementos, coincide perfectamente con los elementos que están descritos en el planteamiento del problema de investigación. Ahí no hay que hacer demasiado, es simplemente poner cuál línea fue la que escogió. Y ahora viene el planteamiento del problema. Entonces yo podría decir, hay varios párrafos. Entonces en el primer párrafo pongo el contexto, sin ponerle título, ¿no? Primer párrafo el contexto. Segundo, en el contexto ya se dice cuál es la situación problemática. Luego en el segundo párrafo yo puedo poner las consecuencias. Consecuencias, como los tengo en el árbol, pues ya simplemente ponerlas ahí. Luego pongo los síntomas, sin poner el título, ¿no? Síntomas, ¿qué pasó acá? Síntomas. Y luego pongo las posibles causas, ¿no? Y ahí ya llevo cuatro párrafos, aquí donde vamos a estar, 4 párrafos de planteamiento del problema. Luego hago aquí la identificación del problema, ¿sí? Que es decir, de esas causas que yo identifique allá, cuál sería el problema. Luego pongo aquí las teorías que lo explican, y luego pondré aquí las estrategias que han usado para solucionarlo, para establecer que yo no voy a poner allí, no voy a hacer algo que ya otro haya hecho. ¿Bien?
Y de esa manera entonces tendríamos con esos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 párrafos, tendríamos el planteamiento del problema. Luego siguen, y aquí en la formulación del problema, pues ponen la pregunta: ¿qué tanto la estrategia que yo diseñé resuelve el problema que yo identifiqué? ¿Sí? Esa es la pregunta general, genérica, no general, sino genérica. ¿Qué tanto la estrategia que yo diseñé, la propuesta que yo diseñé, el modelo que yo diseñé, los lineamientos que yo diseñé, ¿verdad? ¿Qué tanto esas cosas resuelven el problema? ¿Mm? Y ahí está la pregunta, ahí no hay que hacer más nada. Hay gente que se pone a poner ahí cosas, ¿no? Ahí dice formulación del problema, pregunta de investigación y sale. Luego usted se viene a la justificación, y entonces aquí en la justificación usted dice, pone la primera justificación, ¿no? Puede ser la justificación contextual, ¿sí? Contextual. Es decir, ¿por qué allá en ese contexto donde usted está trabajando, donde está haciendo la investigación, se justifica hacerla? ¿A quién va a beneficiar? ¿A quiénes va a mejorar su nivel de vida? Todo ese tipo de cosas, ¿sí? Luego, si quiere, puede poner la justificación teórica. Es decir, usted va a decir ahí por qué escogió esa teoría y no escogió otra teoría. Y ahí explica por qué. Después de que usted haya entendido la teoría, tendrá razones de peso para poderlo hacer. Es como cuando uno decide ir al médico tradicional, va al médico occidental o va al médico oriental. Son personas que tienen conocimientos sobre salud, pero la fuente de esos conocimientos son distintas. Entonces yo digo, no, es que yo voy donde el oriental porque el oriental tiene una connotación holística del cuerpo humano, mientras que el occidental tiene una concepción mecanicista o reduccionista del cuerpo humano, y bueno, el tradicional, pues es porque le han ido contando cómo se resuelve un problema, pero me parece a mí que desde ese punto de vista es preferible escoger el oriental porque tiene, qué sé yo, una concepción más amplia de la vida, ¿no? Luego viene el objeto de estudio. Aquí usted se concentra específicamente en el problema y específicamente en la variable dependiente. Ese es el objeto de estudio. Eso es lo que usted va a estudiar. Porque los estudiantes no aprenden a leer, comprensión de lectura. Y ahí hace una expresión de eso. Campo de acción, entonces seguramente es la educación ancestral, como por ahí hay el compañero que va a trabajar en eso, educación ancestral, y describe brevemente de qué trata el asunto, y los objetivos. Entonces aquí está el objetivo general, el objetivo general aquí está, ¿no? Esta cosa me puso lenta. Hey, ¿qué pasó? Listo. Pone aquí el objetivo general y aquí le dicen, vea, verbo de acción en infinitivo, más objeto de la acción, más profundidad del alcance de la acción, más el ámbito de la acción. Por ejemplo, proponer sería el verbo. Si usted va a hacer una propuesta de modelo, pues entonces proponer ¿qué? Ahí dice, vea, proponer un modelo pedagógico. Esto es un error, ¿no? Puede que esté aquí en el formato, pero no se ponen dos objetivos específicos, lo digo, dos verbos en infinitivo en el objetivo. Ese sería el objeto de la acción, el modelo pedagógico para construir el rendimiento, el objeto de la acción, ¿no? No el objeto de investigación. En los estudiantes, entonces, bueno, eso no está significado acá, profundidad o alcance del primer semestre, Esto del alcance, aquí, profundidad o alcance, es donde ustedes dicen si tiene un alcance descriptivo, correlacional, en fin, el que ustedes estén considerando allí. Ahí hay un esquema y hay un ejemplo de un objetivo, así que su objetivo debería parecerse un poco a esto, ¿sí? Aquí está el asunto de lo temporal, aquí está el asunto de lo
contextual o espacial o geográfico, aquí está el asunto de a quiénes iría a afectar. Ese es el esquema, tratar de seguirlo de esa manera. ¿Ok? Luego vienen los objetivos específicos, que son tareas que me van a ayudar. Qué pena con ustedes. Que me va a ayudar a resolver el objetivo principal, ¿no? Entonces, ¿qué pregunta tiene que hacerse usted? Usted dice que va a proponer un modelo pedagógico, entonces usted tiene que preguntarse cómo se puede construir un modelo pedagógico, qué es necesario para construir un modelo pedagógico, y entonces ahí le van a aparecer varias tareas. Entonces, esas tareas las vuelve usted, o sea, tareas grandes, las vuelve objetivos específicos y va trabajando allí. ¿Mm? Muy bien, entonces luego vienen los específicos, luego viene la hipótesis. La hipótesis es fácil porque se trae usted la pregunta y la pone en afirmativo acá y listo. Alcance temático, pues aquí habla del tema en el que usted está desarrollando el trabajo y el tipo de alcance del proyecto seguramente. Delimitación espacial y temporal, pues ahí es donde establece, es decir, si usted está haciendo una propuesta de modelo pedagógico, pues ahí nos establece, digamos, una especie de delimitación temporal. No tendría mucho sentido. Salvo, pero no tiene mucho sentido en este caso específico. Si usted va a hacer una encuesta, eso sí es, por ejemplo, si la investigación fuera solo una encuesta, eso sí tendría que tener claramente establecido la delimitación espacial y temporal. En todo caso, eso lo discuten con su director a ver qué les piensa. Párrafo introductorio a los fundamentos de la teoría. Y como les digo, aquí dice estado del arte, les pone marco histórico y actual. Yo comenzaría aquí con la parte de los antecedentes, ¿sí? Hago una presentación ahí de los antecedentes y luego de los antecedentes, entonces hago la presentación del estado del arte. Estos antecedentes, entonces sería lo que les comentaba yo de la línea del tiempo, de cómo ha evolucionado, digamos, la percepción teórica del objeto de estudio. Entonces ustedes ponen eso allí como marco de antecedentes históricos. Y el estado del arte es donde ustedes van a poner los resultados de las investigaciones de los últimos 7 años que tengan que ver con su problema de investigación. Ya saben, leen los artículos, recogen la información y hacen el análisis por categorías y no por artículos. Luego viene el marco teórico. Ya les decía yo que a partir del mapa mental que ustedes construyeron cuando leyeron la teoría, redactan teniendo como referencia ese mapa mental y construyen aquí su marco teórico. Lo mismo el conceptual. A partir del mapa conceptual elaboran la construcción de eso. Y el mapa contextual, pues aquí es donde se explicita aún más, digamos, el contexto en donde se va a realizar la investigación, teniendo en consideración el contexto cultural, el contexto económico, el contexto social, en fin, todos los que aparezcan ahí. El marco normativo, pues ya saben, ahí ponemos las recomendaciones a nivel supranacional, nacional y local. Aquí vienen los fundamentos metodológicos, párrafo introductorio, cuadro de operacionalización de la variable, entonces ya saben cómo se hace ese cuadro. Aquí les ponen, a ver, aquí está el cuadro. Entonces el tema, pregunta de investigación, objetivo general. Esto, pues, les dice que lo hagan, ¿no? Pero yo realmente, esto ya está en el documento, no debería ponerse ahí. Pero lo que sí realmente es interesante es variables, dimensiones e indicadores, esto que está acá. Aquí hay unas orientaciones que ustedes las pueden leer, ¿sí? Unas observaciones. Están en todo el documento. Ahí están. La operacionalización de la variable es un proceso que se presenta. Ahí tiene unos comentarios que pueden coincidir en gran parte con lo que les he venido diciendo, ¿no? Entonces, es cuestión de leer el documento, marco contextual,
Venimos para acá y dice, presenta de manera precisa, lógica, las principales referentes actuales, se refiere más recientemente a experiencia, aporte de materia de la práctica, de la investigación, el objeto de estudio, el contexto resultante y el medio documental. Esto que está diciendo aquí en esta observación es básicamente el marco antecedentes, ¿sí? Pero el resto de elementos del marco conceptual no le están señalando ahí. Bueno, y ahí ustedes siguen buscando, ahí aparecen todos los elementos del material, y a la derecha pues van encontrando esas observaciones, las leen, y eso les va a ayudar seguramente a la realización del documento. Conclusiones, dice, sugiere manejar una extensión moderada, le recomendamos que sea entre 1 y 4 páginas, con el fin de que el investigador no se quede corto a plantear las conclusiones. Luego viene recomendaciones, bibliografía, y de aquí para allá, en realidad serían los apéndices. Y como se trata de la norma APA, los títulos se ponen de esta manera, no en mayúscula sostenida, sino en capitalizados que llaman. Ahí están, digamos, varias observaciones, ustedes simplemente las leen y tratan de que cada uno de esos apartados correspondan con las observaciones que están allí en cada uno de esos elementos. No sé si tengan alguna inquietud sobre lo que hemos mirado aquí del material. Este es un material que ustedes tienen a disposición y que pues, habrán de utilizar básicamente según las indicaciones de su asesor y pues las indicaciones que están aquí al margen en cada texto, ¿no? Entonces, si alguien quiere plantear alguna pregunta, simplemente abra el micrófono y plantee su pregunta.